La democracia dominicana ha sido socavada por una perniciosa infiltración del narcotráfico más allá de las esferas del poder. Esto ha pasado durante décadas y también se dan las acusaciones del financiamiento político de las campañas por parte de los cárteles de la droga que ensombrecen los procesos electorales, sembrando dudas sobre la legitimidad de algunos. Más allá de las denuncias, una creciente lista de legisladores, alcaldes y funcionarios han sido condenados o acusados por su participación directa en redes de crimen organizado que operan a escala internacional. Estos casos escandalosos han develado los tentáculos del narcotráfico enquistados en las estructuras partidistas y gubernamentales dominicanas. Desde exdiputados sentenciados en Estados Unidos a 16 años de prisión por narcotráfico hasta presuntas bandas criminales que movilizan millones de dólares en operaciones de lavados de activos con la participación de autoridades electas. Hablemos de los vínculos del narcotráfico y la política en el país. Lo hacemos por segunda vez. Pasados y actuales legisladores de distintos partidos figuran con implicaciones en algunos de los más importantes casos de narcotráfico. El reporte Narcopolítica, nuevas historias de un viejo affair. La narcorrealidad de un grupo que aprovechó su narcopoder también para consolidar el crimen organizado, comprando a políticos. De manera regular, cada cierto tiempo hay hechos que permiten a República Dominicana consultar su memoria histórica sobre el tema. La reciente condena a 16 años de prisión contra el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, primer legislador dominicano sentenciado por narcotráfico, pone nuevamente sobre el tapete la nefasta influencia del tráfico de drogas en los círculos de poder, develando inéditos episodios de esta perniciosa alianza. En cada ciclo electoral, los partidos políticos son puestos a prueba y se han visto envueltos en acusaciones de haber recibido financiamiento proveniente de los cárteles de narcotráfico, lo que se traduce en una grave infiltración del crimen organizado en los más altos niveles del poder. Todos los presidentes dominicanos que hemos tenido en los últimos 20 o 25 años han tenido su capo favorito y han tenido sus cajeros, que son la gente que pasan el sombrero ante los narcotraficantes para aportaciones, para asegurarle una especie de protección y libertad de movimiento. El imputado narco César Peralta, alias el abusador, fue grabado afirmando que en 2016 financió la campaña del expresidente Danilo Medina, quien admitió haber recibido el dinero, pero negó saber cuál fuera su origen. Denuncias similares se remontan a varios años atrás. Figueroa Agosto presuntamente ayudó a financiar la campaña presidencial de Miguel Vargas, quien negó en su momento cualquier vínculo con el narcotraficante. Además, Quirino Paulino Castillo afirmó que en 2002 y 2004 gastó miles de millones de dólares en las campañas electorales del expresidente Leonel Fernández del PLD. Sobre estas acusaciones, nunca respondió. El tema del narcotráfico, si llegase a entenderse que hay algunos que tuvieran la calificación de patrocinio, pudiera llegar entonces a 30 años de cárcel. La infiltración de individuos ligados al tráfico de drogas en las estructuras partidistas han dejado a su paso una escandalosa estela de hechos que han sacudido los procesos democráticos del país, poniendo al desnudo la fragilidad institucional que aqueja a la democracia dominicana. Narco y gobierno se apodera de la alcaldía de Santo Domingo Norte, quebrantó la voluntad popular por ahora. Vayamos a nuestra memoria histórica y conozcamos a algunos políticos que en el pasado fueron condenados. El 28 de marzo del 2024, una Corte Federal de Estados Unidos condenó al exdiputado del PRM por Santiago, Miguel Gutiérrez Díaz, por su participación en una vasta red de narcotráfico que logró introducir en territorio estadounidense más de 5.000 kilogramos de cocaína. Según la sentencia, Gutiérrez Díaz fungía como enlace clave, encargado de obtener la cocaína de los proveedores en República Dominicana e invertir en los cargamentos que luego eran importados a territorio estadounidense.
Las ganancias ilícitas ascendieron a $7.5 millones solo por la venta de drogas, fondos que el exdiputado debió lavar a través de cuentas bancarias a nombre de familiares y empresas pantalla. Indudablemente, sabes que, por ejemplo, aquí en Santiago, el diputado más votado, que no voy a dar el nombre, compró literalmente cada voto. Es decir, no fue que hubo un agrado y esas cosas y un liderazgo y una propuesta, sino que es lo que se llama la democracia de mercado. Entonces, las organizaciones dan inmunidad, por ejemplo, en el caso de los diputados, y una impunidad práctica también ante una justicia supuestamente independiente, pero que se ve obligada a ser selectiva de a quien toca. El 16 de mayo del 2022, Jeremías Jiménez Cruz, de 52 años, fue condenado a 15 años de prisión por presuntamente usar su posición de cónsul en Jamaica y contactos en el gobierno dominicano para importar cocaína a los Estados Unidos. Diplomáticos tienen inmunidad diplomática, no pueden ser apresados. También tienen lo que se llama la valija diplomática para ellos mandar su bagaje, sus documentos, su carga aérea, sus cosas que tienen que utilizar en el servicio propio de la embajada o de la dotación diplomática en el país que se encuentre. Eso facilita bastante el trasiego de drogas. Meses después, específicamente en noviembre del 2022, Domingo Javier, conocido como Mingo Zacarías, de 56 años, quien aspiraba a ser director de distrito por el partido PRM en San Francisco de Macorís, fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de tráfico de drogas. La condena se sustentó en un operativo realizado en julio del 2019, cuando Javier fue detenido en la autopista del Nordeste, con posesión de 91.43 kilogramos de cocaína en su vehículo. En agosto del 2019, Bolívar Matos Félix, quien fuera regidor por el partido Fuerza Nacional Progresista en Bauruco, provincia de Barahona, fue hallado culpable de estar involucrado en el tráfico de 1.026 kilogramos de coca, incautados en diciembre de 2017, y condenado a 7 años de prisión. La condena contra este representó un duro revés para la Fuerza Nacional Progresista, partido que apenas logró captar el 0.35% de los votos presidenciales en esos comicios. En junio del 2019 fue condenado a 10 años de prisión Pascual Aristi Novas, regidor del PRM por el municipio de Jimaní, junto a su esposa María de la Cruz Zarzuela Fragoso y su asistente entonces José Javier Familia Encarnación, al ser hallados culpables de narcotráfico. En el 2021, las autoridades dominicanas arrestaron a Equidermio Balbuena, quien fuera director por la Junta Distrital de Las Galeras en Samaná, entre 2010 y 2016 por el Partido de la Liberación Dominicana. Su detención se produjo tras ser solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos vinculados a operaciones de narcotráfico. Balbuena fue acusado por la justicia estadounidense de haber utilizado su investidura como funcionario electo para facilitar el tránsito de estupefacientes desde territorio dominicano hacia Norteamérica. ¿Qué hace la Junta o qué puede hacer la Junta para evitar, ¿ustedes creen que son tan solos? Para evitar que narcotraficantes puedan ingresar a la política y llegar incluso al Congreso. Es un problema, eso es un flagelo de trascendencia mundial que trasciende los estados aquí en el mundo. Muchas gracias y bendiciones. En el 2020, 2 prominentes figuras políticas dominicanas vinculadas al PRM fueron solicitadas en extradición por Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. El primero en ser apresado fue Melvin Martínez, quien aspiró a regidor de Santo Domingo en las elecciones de 2016. Martínez fue detenido en enero en Punta Cana tras ser requerido por la justicia estadounidense para responder por una acusación formal que lo señalaba como miembro de una red de tráfico de cocaína. Meses después, en junio del 2020, la Suprema Corte de Justicia Dominicana conoció la solicitud de extradición de Yamil Abreu Navarro, dirigente del PRM y exdirector municipal de Las Lagunas en Asua.
En septiembre, el Poder Ejecutivo firmó la orden para enviarlo a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Abreu Navarro terminó confesándose culpable de 2 cargos de posesión y tráfico de drogas narcóticas a Norteamérica. En cambio, logró un acuerdo para obtener una reducción de pena y conservar parte de sus bienes. El riesgo, como tú bien señalas, es que personas, lavadores, delincuentes, narcotraficantes, capos, puedan accesar al poder político, alguno, mayormente al poder legislativo y al poder ejecutivo, aunque sea compartido. Es decir, esa es una de las amenazas graves para la democracia como sistema político. A lo largo de los últimos años, las autoridades dominicanas han librado una intensa batalla con los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado que lograron infiltrarse en altas esferas del poder. Las operaciones FM y Falcón representan 2 de los golpes más certeros asestados hasta ahora contra estas presuntas redes criminales, enquistadas en estructuras políticas y gubernamentales. Retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico. El gobierno y el PLD no tienen el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política, mientras no ejecuten las solicitudes de extradición pendientes y no se responda ni se investigue la acusación de César el Abusador de donar altas sumas de dinero a ese entorno político oficialista. Había que preguntar también si no pertenece también a la misma red de Miki López y de todos los demás que están presos en Estados Unidos por extradición, por narcotráfico y narcopolítica en este gobierno. Todo comenzó en agosto del 2020 con la operación FM, cuando un fortuito decomiso de más de $4 millones ocultos en envíos de bocinas procedentes de Estados Unidos desató la primera ola de arrestos. Poco a poco se fue desentrañando una vasta trama de lavado de activos que involucró a nombres como la exdiputada y ex viceministra Gladys Ascona y el exdirector de Migración en Santiago, Juan Isidro Pérez, señalados por movilizar 158 millones de pesos según las autoridades de dudoso origen. Según el expediente, el principal cabecilla resultó ser Juan Gabriel Pérez Tejeda, un empresario que presuntamente movió 219 millones de pesos, producto del narcotráfico, y estaría asociado a una red desmantelada en Puerto Rico que introducía cientos de kilos de coca con ayuda de empleados aeroportuarios. La presunta banda sometida en el denominado caso FM también es vinculada con otras 2 estructuras de narcotráfico y lavado de activos. Una es la que las autoridades identifican como encabezada supuestamente por Miki López y la otra conocida como Falcón. Legisladores de alto perfil como Rosa Pilarte, esposa de Miki López, también fueron salpicados por el escándalo FM al ser acusados de lavar fortunas provenientes del tráfico de drogas. En 2021 estalló la Operación Falcón, un operativo de grandes proporciones que dejó al descubierto una presunta mega estructura criminal con ramificaciones que se extendían hasta Estados Unidos. Entre los implicados figuraba el ex legislador Juan Maldonado Castro, quien en ese momento era director de Comunidad Digna, su esposa, la actual diputada por el PRM, Faustina Guerrero, así como otros congresistas como Héctor Darío Félix y Nelson Marmolejos Gil. Lo que me ha pasado a mí, yo no andaba con un delincuente, yo andaba con un exdiputado que tenía 18 años en este Congreso y que todos ustedes saben quién es y todos ustedes lo conocen. En ese momento, lo que me pasó le podía pasar a cualquiera. ¡A cualquiera! Todo el mundo sabe cuál era mi relación con ese exdiputado y hasta el momento director de Comunidad Digna.
En la República Dominicana, la delicada confluencia entre los círculos políticos y el ilícito mercado de estupefacientes constituye una afrenta a los principios éticos y legales que rigen el país y las leyes que soportan la democracia. Tras la pausa. Allí solamente te agarran el bebé cuando ya está fuera. En ningún momento te hacen o te ayudan en nada. Esas mujeres pueden comprobarlo, ir a una sala de esas, donde la tienen como animales.